la segunda ponencia, en este caso, quien va a liderar la segunda ponencia, en este caso, voy a ser yo. Y para efectos prácticos voy a compartir mi diapositiva y vamos a ver un tema que escapa un poco a las ponencias que hemos venido desarrollando anteriormente y vamos a ver, permítame aquí compartir la pantalla. Y tiene que ver específicamente con algo que es um, implícito dentro del riesgo operacional, pero que lo vamos a ver ahora desde el punto de vista de la aplicación de herramientas tipo Machine Learning y Deep Learning para la detección y mitigación del fraude. Esto es algo que ya se viene haciendo, no es algo nuevo, y que de alguna otra manera lo que buscamos es ver el proceso de detección de fraude como hoy un mecanismo totalmente pues manual, ¿no es cierto? En muchas organizaciones todavía tienen esquemas de respuestas manual, pero tenemos que entender que ahora el fraude ha mutado. Ahora el ataque ya no es un ataque manual. Muchas veces, bueno, dependiendo obviamente de la economía, hay procesos de ataque robotizados, ¿no? Que son procesos de ataque de penetración a la página web, ¿no? Que como bien comentaba Luis, pues ya los atacantes se han modernizado. Y claro, ante esos ataques también tenemos que dar un paso más allá para empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para la detección y mitigación del fraude en los procesos que podemos ver dentro del riesgo operacional. Entonces, uno de los aspectos importantes que tenemos que ver es entender el contexto, los fundamentos que hay detrás de la implementación de herramientas de inteligencia artificial tipo Machine Learning o Deep Learning para introducir esos conceptos en la gestión del fraude en instituciones financieras. Vamos a ver algunos modelos que se pueden tener en cuenta para la detección de fraude interno o externo, porque se aplica el mismo concepto. Y vamos a ver un deep learning avanzado. ¿Cómo se puede establecer? Bueno, esto no es que lo vamos a hacer los de riesgo operacional, esto lo hace gente que ya tiene experiencia en programación con algoritmos eh, que van a, que van a propiciar este desarrollo, ¿no? Y claro, obviamente en este proceso de desarrollo, las herramientas que se van a utilizar o se van a disponer para hacer este tipo de análisis van a ser las de Deep Learning. Y vamos a ver cómo hacer rápidamente una hoja de ruta para una implementación de soluciones con Machine Learning y Deep Learning para implementar, para fortalecer nuestra unidad de prevención de fraude. Normalmente las áreas de prevención de fraude, muchas instituciones financieras, son áreas con mucho proceso manual, ¿no? Casi todas las áreas de prevención de fraude son procesos manuales que analizan, que parametrizan. Por ahí de repente hay alguna herramienta tipo Monitor Plus, haciéndole un cherry a la gente de Monitor Plus, que usan modelos neuronales y que, claro, pueden tener capacidad de respuesta y aprendizaje automático. Eso ya es de hace varios años. El modelo, los que conocemos, bueno, yo estuve en el área de prevención de fraude y en algún momento llegué a ver algo de los modelos neuronales que desarrollaban este tipo de aplicaciones. Y que claro, obviamente hoy ya hay más herramientas y que ya están usando inteligencia artificial. Entonces vamos a ver cómo podemos introducirnos a esta definición que pueda servirnos para reflotar, para darle un nuevo brillo al área de prevención fraude. Pues lo primero que tenemos que entender es que el fraude ha cambiado. Los atacantes son cada vez más estilizados, los atacantes aprovechan una serie de debilidades y aprovechan esas mismas debilidades, desconocimiento, la falta de cultura de muchos de nuestros clientes y atacan. Entonces, acá les cuento la experiencia de un banco, ¿no? Un banco español, una entidad financiera española, tuvo el ataque sostenido del 23% de todas las operaciones, un ataque sostenido en los últimos años, propiciando no solamente ataques externos, sino también fraude interno, aprovechando vulnerabilidades de sus sistemas, de su página web, de su app, inclusive de su ATM, aprovechaban, insertaban, hacían código malicioso al ATM, insertaban, habían la tapa del ATM, metían código al ATM y el ATM ahora se convertía en una fuente para capturar información. Y claro, obviamente, cada vez la sofisticación se hace más fina. Y eso significa que la capacidad humana para poder, uno, detectar y dos, responder, queda corta. Esto significa que hay un alto costo operativo en revisiones manuales de grandes volúmenes de transacciones para detectar nuevos patrones de fraude. Y eso significa un alto ratio falso positivo.
Por cada 100 alertas, por cada 200 o 300 alertas, una es presumiblemente fraude. Eso significa que yo voy a atender 300 alertas, de cada 300, una existe el indicio de que sea fraudulento y eso operativamente es costoso. Necesito tener un batallón de operadores, de monitoreadores de alertas para poder estar revisando gran volumen transaccional, ¿no? Las transacciones que se hacen y cada vez los ataques se hacen más, se mimetizan más con el comportamiento del cliente. Por ejemplo, ya los ataques no lo hacen con grandes volúmenes, sino hacen con volúmenes pequeños. Cada vez se hace el microfraude. El microfraude son operaciones de baja cuantía y que simula un comportamiento del cliente y al final no se sabe si es que es o no es fraudulento. Entonces, tenemos una serie de aspectos en contra que claramente puede llevarnos a de repente denegar una operación válida por una presunción fraude. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ver? Tenemos que ver que pues en los últimos años los sistemas antifraude han cambiado significativamente. Hace unos años, en mi época, el monitoreo era humano, la parametrización era humana y la respuesta era humana, ¿no? Estoy hablando de la época de los 2000 a 2010. Y claro, hasta antes de eso las reglas eran estáticas, la programación de las alertas era por expertos y era mucho código. En la década de 2000, pues se empiezan a implementar algunos análisis estadísticos para empezar a ver comportamientos, hacer estos buckets, estas clúster de segmentación de cliente para empezar a tratar de definir perfiles de riesgo y a partir de ello hacer algunas predicciones, ¿no? Árboles de decisión, modelos de regresión simples, muy burdos, muy ineficaces, muy ineficientes, pero se empezó a hacer. Pero ya después del 2010, cuando empieza a hablarse de Machine Learning, se da todo un cambio estratégico en la gestión. Ya se empiezan a hablar de algoritmos con distintas técnicas, random, gradientes y demás aplicaciones de clustering para segmentar clientes y para poder perfilar tipos de clientes y ver comportamientos y hacer análisis en línea. Todo eso es lo que un analista de prevención fraude se demoraba en hacer de repente 2 horas una evaluación, segmentación, perfilamiento. En cuestión de segundos lo hace un modelo de inteligencia artificial. Y claro, eso nos lleva de ventaja significativa. Y claro, ahora en la actualidad, pues ya se usa herramientas de deep learning, técnicas avanzadas de inteligencia artificial, modelos de machine learning de aprendizaje profundo, para analizar las alertas en caliente, generar una respuesta y alertar si es o no una situación fraudulenta. Entonces, no solamente estamos viendo que la inteligencia artificial sirve para hacer videos, fotitos o cositas así, sino también sirve para darle un uso práctico en la gestión de riesgos y específicamente en la gestión fraude. Eso significa que dentro de los, digamos, modelos que se ven, los modelos de Machine Learning versus los modelos tradicionales, pues definitivamente los modelos de Machine Learning tienen una gran ventaja significativa. Los modelos tradicionales son modelos basados en reglas. Los que han visto algo de parametrización de alertas fraude, o han visto esto, o han gestionado alertas fraude, saben que yo parametrizo una alerta en función al tipo de cliente, el comercio, el volumen, la velocidad, pero esa es la gestión tradicional, en la cual muchas veces está condicionado a una serie de factores, factores como que tenga información para para hacer el procesamiento. Y claro, depende mucho si tengo la información en línea, porque de nada me sirve tener esto si es que no tengo la información en línea para poder parar un intento de fraude. Obviamente, la tasa de falsos positivos es bastante alta. De cada 10, el 20%, o de cada 100, el 20%, y eso es mucho todavía, podría ser positiva. Yo diría inclusive que puede ser mucho menor, de cada 101 o de cada 201. A mí me pasaba que cuando hacíamos este esquema de parametrización, pues de cada 100 alertas, 15 o 10 de repente eran alertas válidas y el resto era puro ruido. Y el gran problema, que la atención no era 24/7. Bueno, sí tratábamos de hacer que el esfuerzo sea 24/7, pero segmentado. Entonces, claro, en la madrugada, en las fiestas de Año Nuevo, en las fiestas de Navidad, en el Día del Padre, el Día de la Madre, claro, alguien tenía que trabajar, porque claro, ese alguien le había tocado el turno.
Entonces, tenemos una serie de limitaciones con los modelos tradicionales. Pero vino Machine Learning y nos cambió la vida. Ahora son modelos adaptativos que aprenden con la información histórica, que aprenden patrones, que comprenden cómo es el ataque. Hasta pueden predecir ataques viendo una serie de alertas. La actualización automática es en tiempo real. Es decir, si en estos momentos me viene un ataque desde un comercio, India, Europa del Este, y mi sistema transaccional empieza a notificar este tipo de transacciones y mi sistema de alerta conversa con el core transaccional, va a empezar a identificar comportamientos atípicos, detectarlos y enfriar la operación. La tasa de falsos positivos es muy baja. Es decir, no me vas a generar 1000 alertas y por cada 1000 alertas, 10 alertas son válidas. No, la tasa de efectividad es muy alta y eso significa una capacidad de respuesta mucho más rápida. Porque inclusive, y ya algunos bancos lo tienen, cuando hay una operación atípica, un mensaje SMS, un mensaje por WhatsApp, oye, esta operación acaba de hacerse. ¿Es tuya o no es tuya? ¿Sí o no? Si es sí, no pasó nada. Si es no, pues automáticamente te bloqueamos la tarjeta. Ya estamos haciendo esfuerzos, pero claro, tenemos que empezar a ver que si queremos ser más eficientes que nuestros queridos amigos de lo ajeno que quieren aprovechar, que ya nos han leído, que saben nuestra capacidad de respuesta, pues vamos a tener que invertir en inteligencia artificial, vamos a tener que invertir en desarrollar modelos cada vez más robustos. Deep Learning es el siguiente paso, que es todavía mucho más efectivo, porque ya bueno, se gestionan redes neuronales que son multicapa y de aprendizaje profundo. Es decir, Machine Learning fue a inicios del 2020, quizás 2019, 18, pero el Deep Learning, que es la siguiente capa, la capa mucho más eficaz, por decirlo así, pues ya tiene y trabaja con redes neuronales, detecta patrones muy complejos, la tasa de efectividad es muy alta, su falso positivo es muy bajo y sobre todo tiene actualización en línea. Es decir, aprende nuevas modalidades y detiene operación. Entonces, tenemos que ver esto también como una oportunidad para fortalecer, porque el hecho que yo tenga un modelo de parametrización de alertas versus un sistema que usa redes neuronales para poder aprender y en línea reprogramar sus alertas, pues eso significa que vamos a estar una de dos, por debajo del promedio, y eso significa que vamos a ser los primeros en ser atacados. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que nuestra capacidad de respuesta es muy lenta, por lo tanto, aquellos que ya tengan implementado ese tipo de soluciones, pues son los primeros que se van a proteger rápidamente. Entonces, el atacante lo que va a hacer es va a bajar al segundo nivel, bancos medianos, financieras, que de repente no tienen la inversión, pero que pueden ser fácilmente atacados, pues serán las próximas víctimas. Esto nos lleva a empezar a evaluar esas ventajas. Es una inversión que tenemos que tener en cuenta porque esos modelos de Machine Learning y Deep Learning pues son fácilmente escalables. ¿Eso qué significa? No necesito tener una infraestructura tecnológica robusta porque muchos de sus servicios ya son servicios tercerizados. Es que yo puedo tener la escalabilidad en la nube para poder eh, dimensionar la cantidad de procesamiento que yo quiero tener, le llaman GPUs, para tener mayor capacidad de procesamiento y análisis. Y lo que eso puede ser, por ejemplo, en Azure, de repente yo quiero contratar 5 servidores más para poder generar mayor volumen, mayor capacidad de procesamiento, me significa que voy a pagar $50 más por el servicio adicional. Escalabilidad totalmente garantizada. Estabilidad. ¿Por qué? Porque ya el servicio, como eso va a ser un servicio en la nube, no es que mi información va a ser procesada en la nube. Ojo, eso no significa. Significa que voy a tener capacidad de procesamiento. No es que mi información se va a almacenar en la nube, no que voy a mandar información de mi cliente a la nube, no que voy a mandar información de la transacción a la nube, no, sino es capacidad de procesamiento. Y obviamente, mientras mejor capacidad de procesamiento vaya a tener, voy a tener mayor capacidad de respuesta, va a ser mi respuesta más eficaz. Y algo que va a darse por demasía va a ser el efecto de la precisión. La capacidad de detectar fraude va a ser mucho más eficaz. Ese falso positivo se va a reducir significativamente y vamos a tener capacidad para poder detectar de una forma mucho más eficaz
estos cambios, estas nuevas modalidades de ataque y prevenir, ¿no? De cara al cliente, de cara al servicio al cliente, vamos a generar un impacto positivo significativo. Ventajas: detección en tiempo real, análisis multicontextual, porque claro, obviamente vamos a empezar a analizar diversos perfiles de clientes, ¿no? Lo que llamaríamos hacer nichos o hacer buckets eh, de distinto perfil transaccional, pues vamos a poder hacer esa segmentación en cuestión de segundos. Bueno, el modelo de inteligencia artificial lo va a hacer en cuestión de segundos y va a perfilar clientes que están fuera o dentro del rango, los outliers, ¿no? Los que están fuera o dentro del rango del perfil transaccional. Y claro, los costos operativos son bajos. ¿Por qué? Porque yo no necesito invertir en hardware en grandes dimensiones, sino tener la capacidad de procesar en la nube, de tener servicios que me van a garantizar una mayor tasa de respuesta, una mejor tasa de respuesta. Y claro, obviamente menos costos operativos, porque de repente ya no voy a necesitar 10 operadores de monitoreo, sino solamente 2, 3, 4 de repente durante sesiones del día. Y claro, un soporte tecnológico, un developer que le va a dar mantenimiento al sistema. Entonces, estas salidas o estas soluciones que ya están implementándose en muchas entidades financieras, pues va a llevar a que va a cambiar nuestra visión sobre la detección del fraude. Algo que es muy importante es que Machine Learning, como todos bien saben, son algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos se entrenan, ¿no? Para poder detectar fraude. Entonces, los modelos supervisados son esos modelos que requieren información histórica para entender cómo es la modalidad del fraude y a partir de ello detectar nuevas modalidades. Se utilizan diversas herramientas, modelos tipo Random, Forest, los EGBooks, los SMB, que son procesos que permiten hacer análisis muy especializados. Por eso le digo, esto ya es otra capa, otro nivel de conocimiento que se tiene que tener para empezar a desarrollar ese tipo de modelos, entrenarlos con información real, que el mismo sistema empiece a detectar el comportamiento atípico y poner un stop para parar la operación. Pues tenemos que verlo también, porque esto es la siguiente etapa de la prevención del fraude. Pero ya no estamos hablando de una capacidad de respuesta reactiva, en la cual te da el primer fraude, te llama el operador, bloquea tu tarjeta, y mientras tanto entraron 1, 2, 3 consumos fraudulentos, te contactan, y si es que logran contactarte, ¿no es cierto? Ponen un bloqueo temporal. Ahora no es así. Ahora se identifica una operación, la operación se materializa, el sistema identifica que rompe totalmente tu comportamiento y automáticamente hace un bloqueo temporal. Mientras tanto, le da tiempo al operador para que contacte al cliente, valide la operación y si la operación no es reconocida, automáticamente se bloquea la tarjeta, se inhabilita la dirección IP desde donde se está atacando y obviamente se previene fraude. Entonces, los modelos supervisados tienen esas características. Los modelos del tipo no supervisados usan otro tipo de herramientas, no requieren información previa, detectan anomalías basándose solamente en comportamiento y claro, sí usan otro tipo de soluciones que son más, eh, que son mucho más robustas porque no necesitan información histórica. No necesito información histórica para detectar fraudes. Veo, analizo comportamientos y para la operación. Entonces, esto usan ya redes neuronales que construyen, que analizan, que evalúan, que le dan puntuación a la transacción y en función a un esquema de scoring, permite detectar una operación fraudulenta. Entonces, los grandes volúmenes de información que eventualmente se requeriría, pues ahora se reemplaza con modelos no supervisados que son totalmente autónomos, no requieren la supervisión humana, por eso son no supervisados, y aprenden constantemente del propio flujo transaccional. Esto ya es la crema innata de la prevención fraude. Esto es lo top, top, top para entidades financieras que buscan modelos de machine learning con mecanismos no supervisados, con procesos no supervisados, en la cual el sistema, obviamente, no es que no va a ser supervisado, ¿no? Alguien va a supervisar igual, pero ya no requiere una permanente supervisión.
Dentro de estos modelos, los modelos híbridos que se tienen, que ese es el modelo en el cual hay una parte automatizada y hay una parte humana, son esos modelos híbridos en la cual se combinan una serie de técnicas y estrategias para minimizar los falsos positivos. Claro, siempre va a haber un evento y ese evento, junto con otros eventos que pueden estar dándose, el algoritmo lo analiza, lo entiende, ve el comportamiento, ve el perfil del atacante, ¿no? Ve cómo está atacando, claro, empieza a generar sus propias reglas. Normalmente estos modelos híbridos son los modelos hombre-máquina, en la cual tenemos, se combinan una serie de modelos, se puntúan resultados y sobre la base de eso se hace una supervisión mixta. Una parte la máquina, una parte el humano. Entonces, normalmente estos modelos son modelos cada vez, bueno, son los más recurrentes, no es totalmente automatizado, porque claro, eso significaría que ya no existiría un área de prevención fraude, sino sería totalmente máquina, pero en estos casos son normalmente los modelos híbridos los que cada vez son más frecuentes que se empiezan a ver, porque son estos los que sirven para poder recalibrar o para poder hacer algunos ajustes en la medida que vamos viendo el resultado, el desempeño del modelo. Y claro, obviamente desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que entender es que hay un nuevo perfil del analista de fraude. Ese nuevo perfil de fraude es aquella persona especialista en data science, que tiene información, analiza grandes volúmenes de información y puede hacer pronósticos, puede hacer proyecciones, entiende de tecnología, entiende de negocio y claro, tiene capacidad analítica para poder detectar tendencias, hacer análisis. Entonces, esas categorías, esos features que ahora se buscan, es que cada vez más hay un enfoque basado en cliente. La velocidad de la transacción es, un, es una alerta de riesgo. Y claro, obviamente el cambio en el comportamiento de gasto de un cliente también puede ser una alerta de riesgo. Un cliente que consume, de repente, en condiciones normales, hace un consumo en un comercio y luego hace otro consumo, no son consumos inmediatos, son consumos espaciados. Lo que puede decir que una persona está consumiendo, no sé, se está de viaje y consume en un comercio y luego ve que consume en una tienda y luego al rato consume en otra tienda, ¿no? Una persona que está de turismo. Y no que ve un consumo y al minuto otro consumo y al minuto otro consumo. Esa velocidad es una alerta. Entonces, la dispersión geográfica es mucho también de eso, ¿no? Es como que si yo de repente estoy consumiendo ahora en Estados Unidos y al minuto aparece un consumo en Europa o en Asia. La dirección IP y todos esos códigos que se leen por detrás de la transacción sirven como alerta. Y eso es lo que permite hacer las alertas, las reglas de parametrización. Obviamente, eso que una persona podría ver cuando explota la información transaccional, el modelo de inteligencia artificial lo leería, adaptaría, encontraría que efectivamente hay un consumo que se está procesando con una dirección IP de Asia y en minutos previos hay un consumo en un comercio en Estados Unidos. Pues no hay forma que se haya transportado y en cuestión de segundos esté en Asia. Entonces, ese tipo de transacción, ese tipo de códigos es lo que el sistema identifica y bloquea. Temas temporales, pues el patrón, el ciclo, la desviación del comportamiento transaccional. O sea, si yo nunca he consumido llantas de un auto y de repente veo que pongo 4, 5, 6 llantas de auto, pues obviamente eso le va a llamar la atención al modelo y decir, bueno, esto no es tuyo. Nunca has comido llantas y ahora estás consumiendo neumáticos de un auto, entonces esto es atípico. Se va a activar la alerta. La secuencia de eventos, las ventanas temporales. Una cosa es consumir a las 3 de la tarde y otra cosa es consumir a las 3 de la mañana. Y lo que consuma a las 3 de la mañana no va a ser lo mismo lo que voy a consumir en la tarde. Entonces ya hay una serie de features que sirven para poder entender y alertar de una situación fraudulenta. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Lo que un humano podría hacer durante sus horas de atención, monitoreador, de alertas, pues los sistemas de inteligencia artificial pueden, en cuestión de segundos, analizar, detectar la normalidad y poner una pausa temporal para no, no bloquear la tarjeta,
sino para poner un bloqueo temporal hasta que se valide. Se tome contacto con el cliente, le va a dar tiempo para que no se haga un consumo fraudulento y validar la operación. Si el cliente valida, perfecto, la tarjeta se habilita nuevamente y está disponible para hacer consumo. Esto es interesante porque a mí me pasó, en un viaje me bloquearon la tarjeta y bueno, yo no soy de andar con muchas tarjetas de crédito y al final pues tuve que vérmelas, recursármelas porque pues me habían dejado sin tarjeta de crédito en un viaje, pues imagínense ustedes que salen de una cena de negocios y de repente quieren hacer el pago del comercio y de repente se dan cuenta que la tarjeta ha sido bloqueada, ¿no? Frente a un cliente. Horrible, ¿no? Complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Tenemos que ver ahora que ya las entidades financieras implementan este tipo de técnicas para empezar a transformar los datos de las transacciones en alertas, en mecanismos que permiten detectar de forma preventiva una alerta de fraude. Claro, el proceso de embedding, como se le conoce en este proceso de embedding, eh, convierten la información en un vector de datos que sirve para poder detectar operaciones similares y para prevenirlas. Eso significa que voy a analizar lo que le llaman los especialistas grafos, que van a analizar conjuntos de información, van a generar sus métricas y basadas en esas van a tomar decisiones. Y claro, obviamente existen otras técnicas como los transformes, transformaciones no lineales que se llama, que va a servir para poder identificar, utilizando una serie de algoritmos, comportamientos que escapan del promedio de un cliente. Entonces, esto es parte también del conocimiento que tenemos que empezar a ver, porque la generación automática de esto ya son modelos de inteligencia artificial. Permítame, acá quiero ver una pregunta que están haciendo que creo que es muy importante porque ya lo he visto 2 veces. Creo que no. A ver, acá está. Dice, sería bueno ver un modelo de Machine Learning y, a ver, quiero ver toda la pregunta porque se me escapa. De Machine Learning y eh, para comprender en qué se diferencian o cómo se define cuál usar y para qué tipo de información se puede usar. Mi estimada Jimena, un KRI, a ver, un modelo de Machine Learning no lo vas a ver porque eso es un algoritmo y lo que tú vas a ver son códigos. Eso es un modelo. Lo que sí se puede ver de un modelo de Machine Learning es cómo está estructurado. Es decir, no vamos a entrar al código porque un modelo de Machine Learning es código, es algoritmo, son letritas y figuritas que dan una serie de lógicas. Eso es un modelo. Lo que sí puedes ver es, y lo que se busca es la lógica para crear un modelo. Por ejemplo, digamos que pensemos en una alerta de fraude. Pensamos, hacemos una segmentación de clientes. En esa segmentación de clientes vemos clientes que tienen un alto volumen transaccional, que transaccionan todos los días, y vemos otro grupo de clientes que hacen poco movimiento transaccional, ¿no? Por un lado, un joven que de repente hace comercio, hace consumos en varios comercios con su tarjeta, con su billetera digital, y tienes una persona de mayor edad que no hace mucho comercio, que consume una vez por semana, y su lógica de consumo es comercio, un supermercado, farmacias, hospitales y listo. Entonces, claramente son dos segmentos distintos de clientes. Entonces, la lógica del algoritmo es, pues vamos a segmentar primero los clientes. Y al segmentar el cliente, vas a decir, bueno, pues este cliente que tiene un perfil de alto volumen transaccional, voy a ver cómo se comporta o qué tipo de comercios consume para poder establecer reglas para ese tipo de comercio. Sin embargo, esta otra persona que tiene poco volumen transaccional, que hace comercios muy estables en el tiempo, claro, obviamente, eso puede propiciar, ¿no es cierto? Que si de repente yo, digamos, nunca he consumido en una discoteca a las 3 de la mañana y de repente aparezca 3 consumos en una discoteca a las 3 de la mañana, dicen, bueno, esto no está con la persona que tiene 60 años de edad, por lo tanto, es atípica. Por lo tanto, esas operaciones no van a pasar porque ya reconocen un comercio, un restaurante, una tienda, tiene un MCC, es así como se llama. Ese es el código del merchant, del comercio. Y claro, cuando tú pasas tu tarjeta, Visa, Mastercard, automáticamente manda una señal a tu host, a tu data center, a tu host, a tu centro cómputo, y este da respuesta. Pero mientras son microsegundos de respuesta, ahí viene
ahí viene el algoritmo que entra a revisar, a ver, ¿de qué comercio me estás mandando la notificación? Ah, mira, es un comercio a las 3 de la mañana a una discoteca. Y mira el perfil transaccional en cuestión de microsegundos, ¿ah? Y en perfil transaccional dicen, no, pues esta persona tiene 60 años, nunca consume en discotecas, no consume esos volúmenes y de repente dicen, no, esta operación no es válida, la deniego. Y pum, respuesta del host, no procede. En cuestión de milisegundos. Pero te digo, eso no lo podríamos hacer con un comportamiento humano. Porque lo que primero que va a darse es, llega la notificación al host, el host dice, ¿tiene saldo? Sí, procede. Devuelve la respuesta, proceda nomás, pague usted. Y consumo fraudulento. Y claro, mientras la operación no genere una alerta, el monitoreador no se va a dar cuenta que ya se materializó un evento de fraude. Entonces, lo que estamos viendo son algoritmos, y esos algoritmos son la lógica del negocio, en este caso de la prevención del fraude, para poder detectar ese tipo de operaciones. Entonces, hay una serie de condiciones que, así, como que quisiéramos decir, ¿no? A ver, vamos a ver la data. La data es un código, y es un poco más complicado hacer esa definición. Entonces, el generar estos modelos pueden ser eh, con gente que conoce bastante el negocio y conoce tecnología, convertir todo esto. Entonces, por ejemplo, acá, mira, por ejemplo, Tania dice algo muy interesante. El Machine Learning utiliza algoritmos más simples para analizar datos y hacer predicciones, mientras que el Deep Learning se basa en redes neuronales mucho más complejas. Y efectivamente, los modelos de Machine Learning tienden a utilizar, ¿no? Modelos de Machine Learning y Deep Learning tienden a utilizar modelos mucho más complejos para hacer modelos neuronales, ¿no? Los modelos de Deep Learning usan modelos neuronales, conceptos que en mi conocimiento son más complejos que los modelos de Machine Learning que tienen un flujo más sencillo. Entonces, la idea de empezar a ver estos, estas soluciones de inteligencia artificial es que cada vez más se tiende a usar modelos de Deep Learning para detección de fraude financiero. Son análisis mucho más profundos, son análisis neuronales que buscan la identificación de patrones complejos para prevenir fraude. Si la tasa de éxito, si la tasa de éxito del componente humano, pues digamos que el 60% de las alertas que gestiona son, son válidas, pues la tasa de éxito de un modelo de Deep Learning está por encima del 80-85%. Aún así, puede ser que se le pase operaciones, definitivamente, se van a pasar. Sobre todo cuando se mimetiza el consumo del cliente. Ya no voy a consumir a las 3 de la mañana, sino voy a consumir en un comercio, en un supermercado, en una farmacia. Y claro, obviamente, el modelo es decir, ok, está consumiendo en un comercio a las 2 de la tarde y hace un consumo no un gran ticket, sino un consumo como que puede hacer la compra de víveres. Entonces le hace dudar, ¿no? Y sí que no. Igual, la probabilidad va a existir. La cuantía va a reducirse, porque una cosa es que yo te saque $3,000 de tu tarjeta de crédito comprándome una joya en una joyería, a que yo te saque $50 con tu tarjeta en un comercio, en un centro de abastos. La probabilidad de que falle también existe, pero es mucho menos. Y los impactos van a ser muchos menos. Entonces, la estrategia del atacante va a cambiar. Va a cambiar porque ahora va a tratar de mimetizar el consumo del cliente. Y claro, obviamente eso va a significar que vamos a tener que mejorar nuestras alertas. Algo lo que vamos a ver dentro de estos modelos de la arquitectura de Deep Learning es que ya hablamos efectivamente de redes neuronales. Y esto ya usan modelos más complejos para poder desarrollar, para poder analizar, para poder evaluar una serie de comportamientos, perfilamientos y generar una serie de salidas especializadas o digamos especializadas en los temas de redes neuronales, que van a ver modelos convolucionales, que vamos a ver modelos de memoria corta. Entonces ya empiezan a hablar de aspectos técnicos, esos son técnicos de los algoritmos, que no vale la pena detallar ni profundizar, pero que ya va a empezar a aplicar para poder hacer este tipo de soluciones. Lo que sí vamos a ver
y es algo que normalmente en la banca ya empieza a utilizar, es cómo empezamos a procesar esa información, esos datos estructurados, para poder analizar transacciones, para detectar operaciones sospechosas, para identificar la propagación de un comportamiento fraudulento. Y eso se puede hacer con soluciones de inteligencia artificial que van a permitir una mejor tasa de éxito. El falso positivo se va a reducir y por lo tanto los impactos también van a reducirse. Entonces, ya, ya se empiezan a ver las empresas que ya empiezan a desarrollar este tipo de herramientas para detección fraude con inteligencia artificial, con modelos de machine learning y con modelos de deep learning, ya están empezando a mejorar sus modelos para detectar y prevenir. Microsoft es una empresa que ya tiene modelos ya entrenados para poder detectar y prevenir fraude utilizando inteligencia artificial. Y claro, obviamente venden ese tipo de servicios, porque al final esto, eh, si lo haces por cuenta propia, pues tienes que tener un grupo de especialistas que sepan de algoritmos, que puedan programar todo esto, o, que es lo más rápido, lo tercerizo de, con una unidad de monitoreo 24/7, con respuesta automática, con modelo de soluciones neuronales, y que claro, mi equipo de prevención de fraude se reduce a 2 o 3 especialistas que puedan leer, interpretar, analizar y claro, responder a las estrategias. Entonces, está cambiando el giro del negocio. Esto nos va a llevar a soluciones, en lo particular, yo creo que las soluciones que se va a dar son soluciones híbridas, porque estas soluciones híbridas, máquina, persona, son las que vamos a coexistir por lo menos por un tiempo más, hasta que se logre afinar los modelos de detección fraude. Principales ventajas: robustez mejorada, componente humano más solución automatizada, mejora mi desempeño, adaptabilidad. La degradación es gradual. ¿Por qué? Porque el componente tecnológico lo puedo tercerizar. Ya no necesito tener fierro duro, pesado para hacer esto, sino de repente tercerizo el servicio y claro, me dan servicio de procesamiento. Y claro, esto puede ser complejo en la medida en que se haga la implementación por cuenta propia, obviamente. Por cuenta propia necesito tener ciertas habilidades computacionales, habilidades de conocer el negocio para empezar a generar las alertas y claro, recursos computacionales, inversión en tecnología, fierro. Y claro, también la latencia es un componente muy importante porque en cuestión de milisegundos, lo que se puede demorar la respuesta del host en decirte válido o no válido, ya la operación se materializó. Entonces, la latencia termina siendo crucial para optimizar estas decisiones estas decisiones en tiempo real. Porque en cuestión de milisegundos el host contesta. Entonces, ustedes pasan la tarjeta y 1, 2, 3 segundos, confirmación, ticket aprobado, listo. Entonces, en esos milisegundos es lo que finalmente nuestro modelo va a entrar para poder analizar, evaluar y responder. ¿Esto confirma el perfil de mi cliente o no confirma mi perfil de mi cliente? Entonces, esos son los modelos que claramente se van a empezar a implementar. Y claro, necesito hacer ingeniería de datos, necesito trabajar en data science para sistemas antifraude, mejorar mis procesos de captura de datos, procesamiento de transformación, el análisis, la inferencia, importantísima, porque voy a tener que empezar a utilizar modelos tipo TensorFlow, son soluciones de Machine Learning, para poder procesar información y generar conclusiones sobre, ¿no es cierto?, este volumen transaccional. Imagínense cuántas transacciones pueden pasar en una hora a través de nuestro host. De repente 20.000, 30.000 transacciones por hora, depende del tamaño del banco, depende de los productos. Entonces, capacidad analítica humana, pues ya no hay. Entonces, tenemos que empezar a ver esto como el siguiente nivel, la siguiente etapa. Y claro, cuando ya orquestamos alertas, cuando ya estructuramos una serie de alertas, establecemos un workflow para responder a casos con inteligencia artificial, con seguimiento, con retroalimentación, con llamada al cliente, que un bot llame al cliente, valide si es que eso no es el cliente y proceda a hacer un bloqueo temporal, un bloqueo definitivo, pues todo esto se puede automatizar con soluciones de chatbot conversacionales que tengan obviamente una serie de cláusulas, una serie de medidas de seguridad
para que esta situación esté debidamente controlada. Algo que tiene que ver dentro de este modelo de ingeniería de datos es que definitivamente tenemos que garantizar una alta disponibilidad. Estamos hablando de no el 99%, sino el 99.99%. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la marca de la empresa, estamos garantizando la seguridad de nuestros clientes. Y claro, yo no voy a poner en juego la disponibilidad de este tipo de sistemas. No es un proceso crítico para la continuidad, pero es un proceso que voy a tener que garantizar su disponibilidad al 99.99%, lo cual significa que voy a tener que priorizarlo para mi análisis de riesgos, vías, seguridad, ¿no es cierto? Ya tengo que aplicarlo todo el paquete completo de análisis. Escalabilidad horizontal, pues diversos componentes voy a tener que escalar. Baja latencia, observabilidad para efectos de las auditorías, porque vamos a tener que hacer auditorías, el equipo de auditoría va a tener que revisar cómo está configurado, cómo está diseñado, cómo está gestionado el proceso. Y claro, procesos de encriptación, end-to-end. La información tiene que, en reposo y en tránsito, encriptado para garantizar la confidencialidad de la información. Más aún, si vamos a trabajar con un proveedor, peor, la información y de vuelta, encriptada totalmente. Entonces, tenemos que empezar a ver ya no solamente el proceso puntual de prevención fraude, sino también lo que representa seguridad, lo que representa continuidad, lo que representa tecnología, porque esto va a correr sobre fierro. Y el fierro va a tener que tener una de dos. O yo compro el fierro y lo administro, o lo tercerizo. Y eso significa una plataforma en la nube, o de repente un SaaS, o de repente una infraestructura en la nube, dependiendo qué es lo que quiera comprar. Si ya hablamos de nube, tenemos que empezar a pensar en otros controles que deberemos también incorporar, como el tema de cifrado en tierra, en tránsito y en reposo, para asegurarnos que la información va a estar debidamente encriptada para que no se exponga. Entonces, vamos a hablar ya de una serie de situaciones. ¿Qué desafíos se vienen? Bueno, entre los desafíos que vienen, todo lo que es inteligencia artificial hoy representa una oportunidad, pero también representa una amenaza potencial. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y todavía acá no hay algo que esté 100% establecido. Estamos aprendiendo, el proceso de aprendizaje, América Latina está aprendiendo de todo lo que es Machine Learning. Y claro, si vemos un poco más Estados Unidos o que está haciendo en Europa, ellos ya tienen un poco más desarrollado todo esto. Entonces tenemos que empezar a ver esto como una oportunidad. Desafíos, desbalanceo de la información, una serie de técnicas que se pueden generar, desviaciones más allá de cierto nivel que puedan generar un impacto al modelo. Eh, eh, Degradación del rendimiento de estos modelos. Claro, estos modelos también se degradan. Con el tiempo tenemos que recalibrarlos y tenemos que llevar procesos de recalibración para ajustar el modelo. Y claro, obviamente la interpretabilidad. Al final, de acuerdo a los parámetros que yo le dé, el modelo analizará y responderá. Esto significa que si yo no le doy adecuadamente los parámetros de interpretación, el modelo se va a equivocar. Por lo tanto, hay la necesidad de empezar a entender cómo estos modelos pueden servirnos para ser cada vez más eficaces. Y es ahí donde tenemos que entrar a tallar con especialistas en la materia, para que el especialista que ya lideró e implementó una solución de modelo de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, para prevención de fraude, pueda decir, por acá es la hoja de ruta y por acá tenemos que seguir adelante. Y eso, en pocas palabras, significa que vamos a tener que empezar a trabajar en una serie de mejoras. Mejoras para reducir el falso positivo, ¿no es cierto? El falso positivo es tantas alertas falsas, tantas positivos son. De cada 100 alertas falsas, una es válida. Pero si yo tengo un proceso humano que valida las 100 alertas, claro, de cada 100 alertas, una sea válida y yo me voy a demorar, no sé, que me tome 10 minutos en analizar cada alerta. Estamos hablando de 6 alertas por hora, estamos hablando de 8 alertas, de 8 horas de trabajo, 48 alertas en un día, un operador. Cuando de repente el modelo puede hacer el análisis de las 100 alertas en cuestión de segundos.
la escalabilidad cambia totalmente. Ya no, el componente humano ahora termina siendo una vulnerabilidad del modelo. Entonces, estrategias, modelo de escalada, modelo de calibración, umbrales dinámicos, porque al final las condiciones del contexto cambian y eso puede generar la necesidad de mejorar los modelos. Y eso significa también modelos de incorporación de revisiones manuales. ¿Por qué? Porque tengo que calibrar el modelo. El modelo no es estático, el modelo es dinámico. Y eso significa que debo tener en mi equipo personas que conozcan de data mining, que conozcan de data science, que conozcan de deep learning, de machine learning. No son temas muy de desarrollo, ojo. Cuando yo tenía una ignorancia total con respecto a estos temas, me decía, bueno, eso es desarrollo, eso es programación. Y no necesariamente. Una cosa es el developer y otra cosa es el analista de datos. Acá es analista de datos. El developer hace su código y listo, pero el código que él hace lo hace en función al conocimiento del negocio. Y luego viene el analista de datos. El analista de datos es el que lee e interpreta datos. Entonces acá somos más analista de datos. Analizar, evaluar resultados grandes de información, grandes volúmenes de información, procesar para tomar decisiones. Y esto obviamente significa que vamos a tener que generar algunas métricas, algunos KPIs, como bien nos decían en un comentario. Pues tenemos que tener algunas métricas para poder KPIs, KRIs, para empezar a monitorar esto. Claro, obviamente hay una serie de herramientas que se pueden utilizar. Medidas de precisión, medidas de dispersión, modelos, por ejemplo, medidas de detección. Por ejemplo, les pongo un indicador sencillo. Yo puedo crear un indicador de detección de fraude para ver si es que todos los reclamos no reconocidos de clientes, digamos que vengan 100 reclamos de atención por cliente, de esos yo detecté el 80%, mi sistema. Si es que mi objetivo es llegar al 90%, tengo que seguir calibrando mi modelo. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr un nivel de detección por encima del 90%. En mi época, la tasa de detección estaba sobre el 60%. En el mejor de los casos, un buen modelo de detección prevención fraude era el 60% del 100% de las alertas, de los consumos no reconocidos. Hoy, con este tipo de herramientas, la tasa de detección es mucho mayor. Y claro, como siempre, dependerá de cómo está programado el sistema, están programados, están generados los códigos, el algoritmo, para poder mejorar la tasa de detección. Ese falso positivo, reducirlo significativamente. Esto nos lleva a la necesidad de empezar a desarrollar algunas métricas para evaluar, para poder analizar el comportamiento del fraude, para empezar a evaluar la detección por canal. No es igual, por ejemplo, una alerta de fraude en el canal presencial, agencia, que una alerta en el canal app, o en el canal web, o en el canal ATM. En un canal app, yo puedo hacer transferencias a terceros. Hay límites, ¿sí? Pero yo puedo hacer pagos de recibos mientras tenga saldo y mientras yo pueda hacer pagos, pues puedo hacer varios pagos. Ahora imagínense, la alerta que yo vaya a diseñar para detectar fraude en el canal app va a ser totalmente distinta a la alerta que yo puedo desarrollar en un canal presencial. Entonces tenemos que empezar a desarrollar métricas que permitan, ¿no?, monitorear la detección del fraude, que permitan evaluar si es que efectivamente se está logrando el objetivo de detección. Y para eso obviamente tenemos que tener una capacidad para evaluar como negocio la exposición al riesgo, ¿no? Una práctica que tenía, por ejemplo, Visa, es que para ellos un fraude aceptable era el fraude del 0.05% de sus ventas. Si el fraude era por debajo del 0.05, era un fraude totalmente aceptable. Y eso significa que tenemos también que comprender que el fraude no lo voy a poder eliminar. Voy a tener que convivir con el fraude. Y claro, pero lo que sí debo tener claro es que debo tener controles permanentes, controles que ayuden a detectar, a prevenir el fraude. Hay impactos operativos, hay impactos regulatorios, legales, imagen, financieros. El fraude no solamente es la pérdida operativa, el fraude también puede trasladarse a sanciones, a daño de imagen, puede haber un impacto financiero inclusive, hasta inclusive impactos legales.
es que efectivamente afectamos a un cliente y el cliente de repente nos demanda. Entonces, han habido eventos de fraude, inclusive ya con inteligencia artificial, con los procesos de reconocimiento facial. Conozco el caso de una entidad financiera que implementó un sistema de inteligencia artificial para detección y validación de operaciones a través del aplicativo. Y claro, para no complicarse el proceso de autenticación facial, le bajó los parámetros de autenticación. Entonces, ¿qué se dio? Un tema de suplantación. Y claro, vaciaron una tarjeta. Simplemente, ¿por qué? Porque la operación, el proceso de detección facial, le bajaron los parámetros de detección y eso significó que un rostro similar calzó como lo del dueño y la operación se autenticó con el reconocimiento. Entonces, esas amenazas son las que ahora tenemos que tener en cuenta. De cara al modelo, al ciclo de vida del modelo, pues como todo modelo, diseñamos, implementamos, validamos, tenemos que desplegar, monitorear, pero muy importante, el tema del gobierno y el reentrenamiento. ¿Por qué? Desde el punto de vista del gobierno, tenemos que definir reglas claras, responsabilidades a todo nivel, un comité de riesgos, un comité de fraude, un comité de monitoreo. Tenemos que ver y definir las reglas de juego para poder gestionar esta tipología de riesgo. Y como modelo, tenemos que reentrenar el modelo. Entonces, muchas veces estos modelos de inteligencia artificial, prevención fraude, son modelos que ya deben estar en paralelo aprendiendo de la realidad. No voy a poner un modelo que me inventé a producción sin saber si es o no efectivo. Yo tengo que tenerlo ahí entrenándolo por lo menos 3, 4, 5, 6 meses para asegurarme que realmente el modelo haya entendido la lógica del negocio. Y claro, aún así, posteriormente a su entrenamiento, validar, verificar, evaluar su eficacia, hacer ajustes, porque claro, recuerde, responde a una parametrización, responde a un algoritmo. Y si claro, yo lo parametricé con una modalidad de ataque el año pasado, pues el modelo actual de ataque cambió, por lo tanto tengo que seguir reentrenándolo. Eso significa que tenemos que tener procesos permanentes de entrenamiento al modelo. Aspectos importantes, los temas regulatorios. Los temas regulatorios son temas muy importantes porque ya representan desafíos para mucha banca, al sector bancario. Toda vez que ya existen en algunos países regulación, en Europa existe ya marco regulatorio para las operaciones fraudulentas. Y claro, eso involucra que las herramientas que tienen este tipo de soluciones tienen que alinearse al marco, que tienen que garantizar la privacidad de la información, que tienen que garantizar la protección de datos, que tienen que implementar una serie de medidas para poder proteger la integridad y la confidencialidad de la información, porque ya es parte de nuestro día a día y tenemos que ser también conscientes de que este tipo de herramientas que van a utilizar información de clientes que pueden eventualmente almacenar información personal si no está debidamente protegida y obviamente hay brechas de seguridad, pues la información puede ser comprometida. Por eso hablábamos de encriptación de la data en tránsito, en reposo, para que la información no pueda ser comprometida. Y asegurarse, obviamente, un adecuado esquema y validación de controles para asegurarnos que realmente este tipo de modelos funciona. No voy a poner a producción una solución que pueda tener fallas. A ver, otra pregunta. Dice, ok, a ver. No, pensé que era una pregunta. Disculpa. No, sí, acá hay una pregunta. No pude abrir correo de recepción de la... Bueno, ya, ok, eso lo vemos luego. Ok, entonces, es importante entender todas esas consideraciones regulatorias. ¿Por qué? Porque ya se viene dando una serie de cambios. El regulador está cada vez más aprendiendo en temas de inteligencia artificial y claro, ya se empiezan a establecer una serie de criterios. Protección de datos, temas de desarrollo, todo lo que es seguridad de información, todo lo que es PCI, todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, todo lo que tiene que ver con el sesgo y discriminación, los temas éticos que hablamos de inteligencia artificial, los temas de consentimiento para el tratamiento de datos personales, para la contactabilidad con el cliente. Esto es muy importante porque ya se establece una serie de requisitos para la gobernanza de los modelos de riesgo operacional en España. El Banco de España ya ha establecido requisitos para todos los modelos de inteligencia artificial en la gestión de riesgo operacional. Entonces, hay procesos que ahora tienen que dar cumplimiento y que obviamente se requiere la validación de modelos, la auditoría del modelo, la auditoría logarítmica, la auditoría, ¿cómo le llamaban?
algorítmica, ¿no? Esta auditoría algorítmica tiene que venir un especialista en código, tiene que leer el código para ver si es que está adecuadamente desarrollado el código. Entonces, esto ya nos cambia. Es un desafío total porque ahora, bueno, esa realidad todavía no es latinoamericana, pero va a venir en algún momento. A nuestros reguladores se les va a ocurrir de repente, bueno, pues vamos a también a pedir auditorías a los códigos algorítmicos. Y bueno, ya vamos a tener un tema más que tratar con los auditores y con los supervisores porque van a pedir auditorías a estas cajas negras que son muchas veces cajas cerradas, opacidad, como la llamaban en algún momento, me comentaron en una charla que hice, la opacidad de estos códigos, claro, yo no entiendo el algoritmo, para mí es una caja negra. Importante todo esto porque la aplicación práctica es mucha, ¿no? Un poco de la realidad de la entidad financiera española. Estos son datos que me compartió un colega de España cuando estuve desarrollando esta presentación. Me decía que la implementación de este tipo de soluciones ha significado un ahorro significativo, una reducción significativa en los falsos positivos de las alertas fraudulentas. La tasa de detección del fraude, 85%. Tiempo medio de detección, de lo que normalmente yo podía demorarme unas 22 horas en detectar un, una tipología de ataque, se redujo a 4.2 horas. Y claro, los ahorros estimados para esa entidad financiera eran de casi más de casi 5 millones de euros. Estamos hablando de una reducción significativa. Entonces tenemos que empezar a comprender que este tipo de modelos son cada vez más eficaces, más eficientes, generan ahorros y sobre todo logran sus objetivos. La idea, la idea de empezar a este tipo de análisis es que, pues obviamente va a mejorar significativamente la efectividad de los modelos de prevención fraude. Obviamente podemos entrenarlos con datos sintéticos, podemos hacer mejoramiento del modelo, podemos sembrar operaciones fraudulentas para que el sistema detecte. Podemos hacer una serie de técnicas para empezar a probar que estos modelos funcionan. Pero claro, obviamente, si es un modelo supervisado, data. ¿Qué significa data? Pues utilizar información de los 5, 6, 7, 10 años de información para que el modelo aprenda el comportamiento transaccional y detecte el fraude. Un modelo no supervisado ya viene con sus propias alertas precargadas y empieza y lo pongo a producción, obviamente en un ambiente de prueba para empezar a detectar operaciones fraudulentas, pues vamos a ver eso. Entonces, esas técnicas son las que van a servir de lo que se viene para mejorar la efectividad de estos modelos de prevención fraude. Y claro, obviamente, la idea de esto es que va a haber procesos de enriquecimiento, de mejoramiento, para que podamos, para que las instituciones financieras aprendan, ¿no? El concepto de entrenamiento distribuido, muy importante, porque claro, yo voy a tener que enseñarle a mi modelo de inteligencia artificial eh, por tipología de ataque, por tipología de producto, por factor geográfico, por tipo de cliente. Ese entrenamiento tiene que estar distribuido porque son distintos perfiles que tiene un banco. Y claro, obviamente, aprendizaje continuo. Reentrenamientos, aprendizaje continuo, actualización de los parámetros, mejoramiento continuo. Recuerden, el fraude muta y al mutar el fraude tenemos que seguir reentrenando a nuestra agente de inteligencia artificial. Vean por aquí, vi una pregunta. A ver, ¿se silenció el expositor? No, mi estimado, ¿quién comentó esto? Yo estoy bien. Alberto, de repente eres tú. Fíjate tu salida de audio. Estoy acá probando y está funcionando bien, justo viendo la presentación. Ok, ya para terminar la ponencia. Desafíos. Pues fraude con inteligencia artificial generativa, lo que se nos viene. Pero también hay ataques. Hay fraudes tipo los videos deepfake, las noticias falsas, ¿no es cierto? La generación automatizada de documentación falsificada. Ahora se van a venir, el ataque se va a dar por procesos crediticios. Van a empezar a falsificar documentos, van a empezar a falsificar todo lo que pueda ser falsificado para tratar de atacar al banco. Creación de patrones transaccionales para poder simular operaciones válidas. Eh, la perturbación con datos biométricos. Bueno, ya se han dado, ya han habido eventos de suplantación con medidas biométricas, con huellas digitales. Ya se ha dado.
Y eso hay que tener mucho cuidado porque si yo uso un sistema de autenticación con biométrico, debo asegurarme un multifactor de autenticación. ¿Qué tengo? No, ¿qué soy? ¿Qué tengo? ¿No es cierto? Esas tres preguntas que se hacen para poder utilizar las operaciones. Y claro, y todo esto significa que debemos empezar también a generar investigación, análisis, tener un personal que cada vez comprenda más este tipo de concepto y llevarlo a la práctica. Claro, eso significa también desarrollar un perfil de analista con un sesgo en analítica, con data mining, con ciencia de datos, que entienda de este nuevo lenguaje, porque ya no es solamente atender una alerta, ver su movimiento transaccional y bloquear. No, ya, ahora eso lo va a hacer automáticamente el modelo. Lo que vamos a tener nosotros es que empezar a analizar las nuevas modalidades, las nuevas variaciones, para reprocesar y reentrenar a nuestro modelo de inteligencia artificial. Y claro, eso significa habilidades, habilidades que vamos a tener que aprender, habilidades que va a tener que tener nuestro equipo. Y muchas de esas habilidades, a ver, acá dice, el tema de inteligencia artificial tiene que en mente el tener temas de SG. Mi estimado M. Sánchez, mira, yo te diría, todavía no he visto temas de inteligencia artificial con SG, pero lo que sí te puedo decir es que eh, todavía no lo he visto robustecido los temas de inteligencia artificial a nivel de gobierno. Es un tema que a mí me preocupa porque en lo particular los directores todavía ven el modelo de inteligencia artificial como algo un poco alejado. Si ustedes le preguntan en su comité de riesgos sobre riesgo de inteligencia artificial, ellos van a pensar en tecnología, seguridad, ciberataque. Y claro, no es todo. Los temas de SG son interesantes, pero todavía no ha llegado o todavía no ha calado el concepto a nivel de un comité de riesgo. Saben, conocen de amenazas, conocen de vulnerabilidades, pero si le hablan de modelos de machine learning, les hablan de modelos de deep learning, de, de algoritmos, es un lenguaje que todavía no está dominado por, por, por todos o por la mayoría de los comités de riesgo. Entonces tenemos que empezar a nutrirles ese tipo de conocimiento. Y también tendremos que capacitar también a nuestros directores para que comprendan, porque ellos también van a requerir información para tomar decisiones. Entonces, perfiles, data science, ingenieros de datos, el equipo de fraude, clarísimo, compliance para ver los temas regulatorios y equipo de developers, todo lo que tiene que ver con diseños, interfaces, integraciones y todo lo demás. Entonces ya se convierte en un equipo multifuncional. Y algo ya para cerrar, pues las habilidades de estos equipos de prevención fraude van a cambiar. Hoy por hoy, los equipos de prevención fraude, bueno, en mi época, personal que conocía el negocio, conocía las tipologías de fraude, y que claro, obviamente ahora ese conocimiento ahora tenemos que llevarlo al siguiente nivel. Equipos multifuncionales que conozcan el fraude, que conozcan la operativa, pero que también conozcan de data science, que conozcan de deep learning, machine learning, porque claro, hay que darle mantenimiento, hay que hacer entrenamiento con el agente, con el modelo de inteligencia artificial, y claro, capacidad también conversacional, ¿no? Capacidad de comunicación con diversas áreas de la empresa, porque claro, vamos a tener de la mano un developer que se va a encargar del desarrollo, mantenimiento de los algoritmos. Yo como fraude voy a tener que hablar con riesgos, voy a tener que hablar con legal, voy a tener que hablar con imagen, multifuncional los equipos de respuesta. Conclusiones. Visión estratégica en la implementación de Machine Learning, Deep Learning. Esto es lo que se nos va a venir. Tenemos que empezar a ver como una oportunidad antes que se convierta en una amenaza. Enfoque iterativo. Pues es un proceso de aprendizaje continuo de parte de nosotros mismos. De repente de acá a 5 años vamos a estar hablando de ya no solamente de deep learning, sino de computadoras cuantitativas, no sé cómo le llaman, las cuánticas, estas computadoras cuánticas que son 1000 veces más poderosas que cualquier servidor que podamos tener, pues vamos a hablar de esos conceptos. Data driving, definitivamente. Ahora todo va a estar en función a la data. Métricas, explotación de información, data mining, eh, ciencia de datos. Y claro, adecuación al cambio. Un atributo que vamos a tener que desarrollar porque el negocio cambia,
el ataque cambia. Claro, obviamente esto nos va a llevar a la necesidad de tener que dar 2 pasos por delante para poder responder. Y eso significa que el equipo de riesgos también va a tener que alinearse a todos estos parámetros. Esta era la presentación del día, de mi parte, el día de hoy.